vamos a entrar en este día principalmente a ver ciertos aspectos de lo que es la teoría, tecnología industrial 3, aspectos históricos, antecedentes y tecnología industrial. Ya habíamos platicado anteriormente de que nosotros tratamos la manera de pensar en la tecnología industrial como que nos van a poner un robot enfrente, ¿verdad? Y vamos a ver que vamos a desarmarlo, vamos a armarlo o vamos a saber cómo funciona. Y realmente esta asignatura funciona bajo dos perspectivas. Una perspectiva va siendo primeramente el conocer las actualizaciones tecnológicas hasta el día de hoy. O sea, de una manera u otra vamos a ir conociendo un poquito de la tecnología actual. Posiblemente no vamos a ir a una empresa a verla, quizás no está tan actualizado, ya la sabemos nosotros, pero lo que vamos a ir buscar que utilizando herramientas como videos o alguna interacción con mi persona, vamos a ir conociendo esas herramientas o ese tipo de tecnología, digamos. Y la otra parte, toda tecnología hasta el día de hoy, aunque se llame automatización, el ser humano es 100% responsable de lo que esta máquina o de este tipo de producto realice. O sea, si la interacción humana, no existe realmente una automatización, ¿me entienden? Ahora bien, ¿qué significa ese contexto con respecto a lo que nosotros vamos a ver? Tenemos que tocar muchos aspectos. Yo les decía a ustedes la parte del liderazgo, por ejemplo, ¿verdad? Como somos de líderes, la parte de la interacción humana, la parte del conocimiento que tenemos y cómo lo podemos colocar hacia otras personas, ¿verdad? Eso es parte de del desarrollo tecnológico. Aunque ustedes digan, ingeniero, no somos robots, exactamente no somos robots. Y creo que ese es, en cierta manera, nos termina siendo un poquito más complementativo con respecto a lo que existe en el día a día en la tecnología. Tomando en consideración eso y sabiendo que nosotros aquí estamos hablando como ingenieros, ¿verdad? Eso estamos aquí todos nosotros. Tenemos que considerar primero que todo en dónde yo voy a estar desarrollándome, cuál va a ser mi propósito o en este caso el desarrollo de mi área de trabajo, ¿verdad? Cómo es que yo pienso desarrollarme en cierta manera. Entonces, ese va siendo como el primer punto. Hay diferentes áreas, no solamente son esas que están viendo en pantalla, ¿verdad? Seguramente calidad, mantenimiento, seguridad, producción, compra, venta, diseño, bla, bla, bla. Hay un montón. Pero lo importante es que veamos que nuestro margen de operatividad es muy grande. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, yo agarré esta carrera y Dios sabrá lo que va a hacer conmigo, ¿verdad? Pero realmente a veces tenemos que saber que hay un amplio abanico de posibilidades en que nuestros conocimientos, nuestro aprendizaje, nuestras habilidades blandas nos permitan desarrollarnos en las organizaciones que estamos, digamos, actualmente la mayoría de ustedes están trabajando y dicen ustedes, bueno, con lo que me enseñan en la universidad, ¿para qué me va a servir? ¿Y en qué me va a servir en lo que yo estoy trabajando acá, en esta empresa? ¿Verdad? Muchas veces nosotros nos toca meternos en áreas en donde yo conozco personas que son ingenieros industriales y están en el área de electricidad, por ejemplo. Ustedes son algunos de ellos. Hay otros que no, están en el área civil, en construcción y son ingenieros industriales. Y ellos me dicen, no, yo me he forjado en el área de civil, acá en la empresa, me han dado el chance de aprender y todo, pero mi carrera es industrial, ¿verdad? Entonces ahí donde viene la parte que les decía anteriormente, que es importante que nos demos cuenta cómo nosotros utilizamos nuestro conocimiento para poder desarrollarnos en el tiempo. De igual manera, hay algunos puestos de trabajo que un ingeniero industrial puede aplicar, ¿verdad? Y específicamente en El Salvador. Control ambiental, coordinador de operaciones, gestión de talento humano, gestión de operaciones, logística, distribución, seguridad industrial y gestión de calidad, ¿verdad? Entre una gran cantidad que puede haber. O sea, hay una vastedad muy grande, ¿verdad? Porque es importante ver eso, bueno, principalmente por lo que hemos dicho, ¿verdad? Saber en dónde estamos parados, hacia dónde podemos ir, cuál sería nuestro rumbo si yo termino mi carrera y no sé qué hacer. Pero ahorita yo hago de todo un poco, ok, pero tus habilidades se forman en base a esto. No quiere decir que lo que estás haciendo está malo, no, simplemente hay que estar, digamos, utilizando las herramientas que estamos obteniendo en el tiempo. Entonces, aquí donde venimos como un recordatorio de lo que vimos en Tecnología 1, por ejemplo, introducción de los procesos productivos, maquinaria, herramientas, procesos de soldadura. Varios de ustedes me contaron en la parte de los talleres, que seríamos que fueran los que estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Pero
digamos que esas dos asignaturas me permitieron conocer la parte de mano de obra, la parte de conocimiento taller de ciertos equipos, ciertas maquinarias, ¿verdad? Igualmente hay aspectos teóricos que uno logra observar o logra aprender en esas dos asignaturas antes que esta, en la fabricación y niveles de vida, el papel del ingeniero y la producción, propiedades de la materia de fabricación, plástico, moldeo y características de los mismos, entre otros más, ¿verdad? Entonces son aspectos que son importantes que nosotros como ingenieros los tomemos en cuenta, ¿ves? No los hagamos a un lado. ¿Qué aprenderemos en la asignatura de tecnología industrial 3? Bueno, he puesto 5 puntos. ¿Puede haber más? Claro que sí, pero todo va a depender de nosotros, ¿verdad? Aptitud y actitudes que deben de alcanzar un ingeniero industrial dentro de una organización, conocimiento en temas enfocados a las organizaciones industriales, desarrollo de la marca institucional y profesional, mejora en la comunicación jerárquica, desarrollo analítico ante los problemas. Eso es lo que se va a buscar de forma general a lo largo de toda la asignatura. Ahora bien, las organizaciones que no imaginen el futuro no están ahí para crearlo y disfrutarlo. ¿Okay? Una frase que hay que tomar muy en cuenta cuando nosotros vemos, por ejemplo, en donde trabajamos o en un lugar donde nosotros observamos y fuimos a hacer una visita, por ejemplo, que nosotros vemos que aún hay muchos procesos artesanales o muy manuales, ¿verdad? Cuando realmente el proceso, el flujo que se está visualizando ya es un proceso que requiere, urge que tenga un proceso tecnológico automatizado, digamos así, ¿verdad? A pesar de que el producto sea de calidad, o sea, aunque sea hecho a mano, ¿verdad? En guacales, póngale, por decirlo así, ¿qué más podemos hacer en ese proceso? ¿Cómo piensa la empresa crecer a futuro? ¿Verdad? ¿Qué es lo que debería desarrollar en el tiempo? ¿Verdad? Son aspectos que se debe de considerar con respecto a ese punto. Los objetivos para la unidad número 1, analizar los conceptos básicos del proceso industrial y comprender su importancia en la competitividad industrial. Sueño teórico, trato, créanmelo con todo el cariño que les puedo llegar a tener y que les tengo, de hacerlo lo más real posible. O sea, quiero llegar a la teoría, la quiero transformar en algo práctico, ¿verdad? Hay un contexto que hay que tomar muy en cuenta, en donde dice que la tecnología en las organizaciones habilitan los negocios en su desafío. O sea, si yo no cuento con tecnología que me permita crecer, y yo como dueño de empresa busco crecer en el año 2024, ¿cómo lo pienso lograr? Si el menor enfoque es contratar más que todo personal y mucho menos comprar maquinaria nueva o actualizada. Hay muchas personas o muchas empresas, me digo, que hasta el día de hoy siguen ocupando máquinas de hace 20 años, ¿me entienden? ¿Qué es malo? No es malo. Si la máquina resiste, si la máquina tiene la operatividad, tiene tema de producción o productividad lo más bonito posible, lo mejor posible, yo creo que ningún dueño de empresa se va a enojar porque la máquina ya la recontrapagó, ¿verdad? En los años. Pero ¿qué me dice el entorno? ¿Qué me dice la competencia? ¿Qué me dice mi cliente? ¿Qué me piden ahora para poder exportar, por ejemplo? Para poder, digamos, tener un producto de calidad y que esté conforme a estatutos o normas técnicas que me permitan decir lo que es calidad. Es ahí donde aparece también la tecnología, ¿verdad? O sea, es parte de... Proporciona herramientas suficientemente para mejorar, dice, la agilidad en la comunicación, colaboración entre miembros de equipo, flexibilidad en el manejo de horarios, distancias y cargas de actividades. También es un desafío por la cantidad de información y rapidez que influye. Esto cómo lo vivimos en la pandemia, ¿verdad? Cuando nos quedamos sin comunicación, cuando no podíamos ni siquiera acercarnos a un metro de la empresa. Desde acá, desde la casa, teníamos que hacer todo. ¿Verdad? Tengo que buscar la manera de ver cómo continuar trabajando para que no me vayan a echar a futuro de la empresa si no hago nada. ¿Cuál fue nuestra mayor preocupación cuando nos dijeron váyanse para su casa? Mira, no voy a poder trabajar igual, porque yo de aquí yo tengo que ir a ver a la máquina, hablar con el gerente, hablar con el supervisor para que me dé información y trasladarla por correo, por ejemplo. ¿Qué nos dijeron después? Hay que buscar métodos. E incluso muchas empresas con el entorno de posibilidades que hay, no todas, ¿verdad? Pero buscaban la manera de no despedir a las personas. O sea, yo repito, no todas,
pero vámonos a ver en ese espejo para que el día de mañana no nos vuelva a ocurrir. Por eso es que incluso estamos aquí ahorita platicando de forma virtual, ¿verdad? Algo que, créanme, lo que desde donde yo creía jamás pensé que íbamos a estar platicando así como estamos haciendo ahorita, pero nos permite, ¿verdad?, de una manera u otra darle continuidad a los conocimientos que andamos buscando. Eso es lo más importante. Ya para entrar un poquito más en los temas que tenemos que ver dentro del contexto de una organización, de una empresa, tomando en consideración la tecnología, lo que sea, ¿verdad? Existe lo que es una clasificación industrial internacional uniforme, el CIIU, ¿verdad? Esta clasificación principalmente se va en función a determinar qué tipo de industria o qué tipo de empresa en la que yo manejo. Tiene sus motivos, ¿verdad? Por ejemplo, esta busca clasificar de forma estándar las actividades económicas. Esto viene a partir de la ONU. La ONU nos trasladó ese estándar a todos los países del mundo, ¿verdad?, con el fin de poder tener un modelo económico, digamos, amigable entre sí. O sea, tratar la manera de tener bien claro qué es lo que yo hago, dice la empresa. Yo soy una naviera, pesquera, exportadora. No, tú eres tal cosa, y te ponen un rango, te dan un código. Y ese código te enlaza con todas las otras empresas que son competencias, sí, pero te da a entender, por ejemplo, y eso yo lo vi hace un par de años, en donde al tener bien claro qué tipo de empresa en la que yo soy, por decirlo así, y me voy a comparar con otra empresa que tiene el mismo código que yo, me doy dando cuenta que esta empresa hace otras cosas que yo también podía hacer, da otros servicios que yo también podía hacer. ¿Y por qué no los hacía antes? Porque yo pensaba que no lo podía hacer. No tenía la facultad de ejecutar esas actividades. Entonces, el CIU me permite identificar eso. Aquí dice, ¿para qué sirve? Para delimitar el análisis externo a una industria definida. Como hay una gran variedad, mejor digo, de tecnología, de industrias, muchas muy parecidas, con eso me permite identificar en dónde estoy colocado, quién soy en este caso. Identifica el rubro al cual pertenece la empresa, evoluciona de pago de impuestos, eso decirle al gobierno para identificar cuánto hay que cobrarle a cada uno. Por ejemplo, ustedes han de saber de que los impuestos más caros hasta el día de hoy son para las industrias del tabaco y bebidas alcohólicas. Entonces, si yo, imagínense, por un error, porque yo en mi empresa fabrico jugos, pero hay un jugo que le voy a colocar un alcohol, o le voy a una cantidad, un porcentaje de alcohol, por ejemplo, por decir. Yo digo, por ese tipo de jugo, mi industria va a ser tal código, tal CEU. Pues no. ¿Qué pasaría en este caso? Me estaría pagando más por hacer algo que solamente lo hago en una función. Y eso, aquí llego con ese consenso. Bueno, tengo que hablar con el Ministerio de Trabajo, tengo que hablar con el Ministerio de Economía para definir bien claro cuál es mi proceso, de qué trata, ¿verdad? Y en base a eso, pago mis impuestos como empresa. Entonces son algunos de los puntos, pues, que ese tipo de información o código nos permite, ¿verdad?, en cierta manera, digamos, desarrollarnos. Ayuda, dice, en análisis económico del país, definición, condiciones que deben de cumplir las empresas por rubro, clasificación a las empresas por su actividad económica. Yo platicaba con una persona que trabaja en el Ministerio de Economía, perdón, y me decía, ¿sabes? Me decía que hace muchos años, ¿verdad?, ese tipo de información era, o sea, no importaba, pues, o sea, no se ocupaba, no era algo útil, y que ni nosotros parametrizábamos en nuestros procesos contables para poder, digamos, considerar un tipo de impuesto. No. Y entonces, ¿qué hacían? ¿Cómo lo cobraban? ¿Cómo se cobraban los impuestos? Simplemente lo que hacíamos era colocarlo en un rublo. A veces incluso la persona que estaba en ventanilla o quien iba a hacer la inspección, ahí le decía, mira, tal va, tranquilo, va a pagar poquito. Y ya, simplemente. Pero cuando nosotros comenzamos a desarrollar y ocupar esta información en nuestro proceso, comenzamos a darnos cuenta que había muchas empresas que pagaban
por decirlo así, un centavo a lo que tenía que ser $100, pónganle. O sea, a ese nivel. Y no son todas, me decían. Hay unas que son bien correctas, que de entrada ya sabían cuál es el código y cuánto tenían que pagar. Nosotros no decíamos nada. Pero esta información, este código nos permitió desarrollar eso en el tiempo, ¿ya? Como una idea de qué trata. Igual manera, todo esto ha venido como en el tiempo, en una evolución, y estamos hablando ahorita del tema comercial de una organización, ¿verdad? Ya hablamos de la parte tecnológica, ya sabemos de qué estamos tratando nosotros a hablar acá, pero ¿para qué me sirve entonces esto? Simplemente me sirve para saber dónde estoy parado, ¿verdad? Para identificarme en qué rubro yo estoy trabajando, cuál es mi verdadera función en una organización, ¿ya? Entonces, tiene este tipo de código desde lo que se hizo en el 2018, me acuerdo, que se hizo la actualización de la versión 4, que es la que tenemos actualmente en función. Se cambiaron de 17 secciones a 21, o sea, creció la cantidad de tipos diferentes de empresas, ¿verdad? Para que nos demos cuenta en ese periodo de tiempo. De 60 divisiones pasamos a 88 divisiones, que da a entender las actividades dentro de la empresa que cambiaron, que se aumentaron, se duplicaron. Los grupos igual, si se dan cuenta, cambiaron, y las clases. Cada uno de estos factores son aspectos que cada código de CEU lo registra y lo tiene como contemplado para que la empresa que lo maneje ese tipo de código lo trabaje y lo desarrolle. Hay una página en internet, permítame, quiero ver, voy a aprovechar. Sí, aquí está. Hay una página de internet del Ministerio de Economía en el cual se los acabo de pasar ahorita, que si ustedes se meten van a encontrar toda la información de lo que es CEU. O sea, descargan PDF, aplicación, eso que están viendo en pantalla, por ejemplo, ahorita. Allí está todas. Está gran papelón, ¿verdad? De códigos, ¿verdad? Para que ya sepamos en dónde estamos ubicados, ¿verdad? Entonces, esto es parte incluso de la tarea final, solo para que tengan eso en cuenta. O sea, cuando ustedes estén investigando una empresa, yo les voy a pedir cuál es el CEU de esa empresa. Muchas veces podemos decir, mire, yo tengo contacto con la empresa, mire, ¿cuál es el CEU? Excelente, pero cuando me lo ponga me tiene que decir de qué trata ese CEU. O sea, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el rubro entonces? Entonces, yo sé que me estoy adelantando mucho, pero solo les comento, ¿verdad? Para que vean que de cierta manera es útil, es importante todavía el día de hoy. Esto lo manejaba antes del Ministerio de Economía, lo manejaba la DIGESTIC. Ustedes saben de que la DIGESTIC ya no existe, ¿verdad? Era el Departamento de Censos en El Salvador. Ahora es el Ministerio de Economía quien maneja esta información, quien la está utilizando actualmente y quien exige a las empresas, incluso ciertos documentos que hay que llenar, y ahí aparece cuál es su CEU, hay que ponerlo. Si uno dice no sé, hay que ir al lugar a que me lo evalúen, me hagan una auditoría externa a la empresa sobre este tema, ¿verdad? Entonces, ese es un punto que hay que tomar en cuenta con respecto a las industrias. Un momentito, lo que está pensando. Me va a decir, es que es muy grande, ingeniero. Ok, para continuar, hay un contexto que hay que considerar, digamos, que vienen en los siguientes puntos. Por ejemplo, el contexto industrial. Como acuérdense que nosotros estamos hablando en la asignatura de tecnología industrial sobre que la industria, cómo se maneja, de qué trata, cuáles son sus aspectos de definiciones, por ejemplo, qué son los procesos industriales. Y hay una pequeña digamos, explicación que dice que es un proceso de operaciones que transforma la materia prima en un producto terminado. Representa un alto o un bajo nivel. Ahí esos de niveles significa qué tanto ingiere, por ejemplo, ese tipo de producto en mi entorno o en mi capital actual, ¿verdad? ¿Qué busca el proceso industrial? Logra ser efectiva, dice, en la cadena de producción para aprovechar eficazmente los recursos naturales, sin olvidar que estos se convierten en insumos que satisfagan las necesidades del consumidor. ¿Por qué hay que saber esto? ¿Por qué tenemos que hacernos estas preguntas? Y ustedes me pueden decir, no, ingeniero, esas son preguntas de cajón, todo ingeniero lo sabe. Pues me extraña, me va a decir. Bueno,
Algunos no sabemos, algunos. Otros creemos que sabemos. Entonces lo importante aquí que es tener bien claro a qué nos vamos a definir con proceso industrial, ¿verdad? Y qué busca el mismo proceso. ¿Cuál es la utilidad de este? Si nosotros tenemos bien claro cómo funciona el proceso industrial, yo, si me piden hacer mejoras, inmediatamente sé qué hacer, desarrollarlo, sé en qué tengo que trabajar. ¿Cuáles son las características que posee un proceso industrial? Es un proceso relevante para la economía, elabora y realiza las operaciones necesarias para acondicionar dichas materias primas. Su mayor interés consiste en beneficiar el consumidor y facilitar su día a día. Separa la materia prima y elabora los productos finales. Modifica la materia prima para obtener un beneficio. Se encarga de manipular la materia prima. Si se fijan, muchos estamos trabajando en materia prima, ¿verdad? Yo aquí trato la manera de también pensar en el servicio, no meramente un proceso 100% productivo. Servicio como cuál, miren ustedes, el internet, por ejemplo, el agua, la luz, ¿verdad? Todo eso es parte de un proceso industrial, ¿verdad? Y que se pueden evaluar. La materia prima puede ser voltios, pueden ser ratios, pueden ser, o sea, no importa si es algo tangible o no, ¿verdad? Lo importante aquí que es de que sepamos interpretar y conocer ese proceso, ¿verdad? Y cómo funciona. Es ahí donde la clasificación de los procesos, según, me va a preguntar usted, ¿según qué? Materiales, tecnología, economía, producción y flujo de producto, puedo yo enfocarlos hacia ciertas estrategias que me ayuden a mejorar mi proceso o la industria donde yo estoy caminando. Si se fijan, cada uno de esos términos saca un adicional, ¿verdad? Un contexto adicional. O, por ejemplo, materia prima dice que hay físico, químico y biológico. ¿Puede haber más? Sí, puede haber más, pero son los principales. Tecnología, manuales o artesanales, mecánicos o automatizados. O sea, desde aquí yo tengo que tener una clasificación de la empresa, cómo está compuesta y cómo esta trabaja día a día, y cómo se desarrolla en el tiempo. Para poder identificar, para poder saber cómo está compuesto ese proceso y cómo yo puedo interactuar y trabajar con él, necesito de ciertas herramientas que como ingeniero industrial yo tendría que ocupar, tendría que conocerlas y aplicarlas, ¿verdad? Por ejemplo, hay diagramas para representación de proceso o los procesos. Esas son técnicas que representan los pasos establecidos de un proceso de formación sistemática. Cuando hablamos de sistematización se refiere a 1, 2, 3, 4, 5, un paso a paso continuo, ¿verdad? No es 1, 8, 9, 2, no, es continuo, es un sistema. Y hay muchos diferentes diagramas que se pueden ocupar. Yo aquí solo les presento unos cuantos. Ustedes en el camino, cuando ya estén ustedes investigando sobre este tipo de temas, por ejemplo, pueden decir, no, voy a ocupar otro diferente, uno mejor todavía, excelente. Pero en este momento solo les voy a comentar que podemos ocupar acá en la clase 5, ¿verdad? No hay ningún problema, el diagrama de caso de uso, ¿verdad? Solo para que, aquí está, es este de acá, ¿verdad? Que es un diagrama vertical en cierta manera que nos permite identificar desde el punto 1, desde la parte de arriba hasta la parte de abajo, los procesos que se van ejecutando. Si yo requiero, puedo trasladar a ese diagrama la información de cuántas personas están trabajando, cuál es el tiempo que se está elaborando, cuál es la cantidad del producto que se está produciendo, etcétera, etcétera. Pictograma. El pictograma, en su nombre en sí, da a entender que es como un dibujo, ¿verdad? El dibujo no es un layout, más que todo va siendo como una simplificación de los procesos más importantes, ¿verdad? Mostrado de forma de una caricatura o una imagen representativa del proceso, ¿ya? Aquí no le puedo hacer mucho zoom, pero quiero ver si lo atravieso, vamos a ver, creo que sí nos sirve para que ustedes puedan más o menos observar a qué queremos llegar con un pictograma, ¿ya? Y cuál es la utilidad del mismo. ¿Qué nos sirve? Nos sirve para representar, para alguien que no conoce el proceso y que visualmente sepa de qué estamos hablando y cuál es el paso 1, paso 2, paso 3, hasta la finalización del proceso.
Este que se está presentando aquí es bien sencillo. Hay unos mucho más complejos. Algunos que, como les digo, les pueden poner hasta el tiempo, le ponen personas, le ponen cantidad de recursos o máquinas que se están ocupando. Pero es una representación, el pictograma. El que sigue es el diagrama de flujo, ¿verdad? Me voy a ir por... A ver, permítanme que ver si no lo... Aquí, perdón, me metí. Que es similar al número 1, pero en este caso lleva un poquito más de información por cada uno de los procesos o elementos que utiliza este flujo. Miren, si se fijan, igual manera en este se representa si existe una, ¿cómo le puedo decir yo esto? Como una alternativa. Si hago esto, pasa esto. Si hago esto, pasa eso. Entonces lo tengo que graficar. En el primero, que es el que está aquí abajito, no. Ese es lineal. 1, 2, 3, 4, rapidito. En cambio, en este sí requiere en cierta manera de que nosotros conozcamos, ¿verdad? Y sepamos de qué tipo de decisión manejamos de todo el proceso. Por ejemplo, no quién, cuál es la decisión. Y si esa decisión incurre en aumentar el tamaño del proceso, ¿verdad? Diagrama de cadena de valor, que en este caso también llamamos el diagrama de Potter, ¿verdad? Muchos que ya lo conocen, ya están hasta aburridos, me imagino. Y este diagrama, igualmente que el anterior, simplifica los procesos más importantes considerando la teoría de Potter, en donde, si se fijan, Potter es bien financiero, más que industrial. Entonces, pero presenta aspectos como el servicio, el marketing, la logística, puede ser interno o externo, la operación. ¿A qué nos referimos con operación? Aquí se presenta, se describe las compras, tecnología, gestión de recursos humanos e infraestructura. Se supone que la composición de este gráfico me puede ser a mí cómo yo me encuentro en la empresa. Posiblemente ustedes me digan, no, ingeniero, desarrollo de tecnología, 0, no va, se quita. La pregunta sería, ¿cuáles otros hay entonces? Aparte de lo que ya describimos, ¿verdad? Y hay actividades primarias que están en la parte de abajo y hay de soporte que están aquí. Y las que están aquí adelante principalmente se busca con respecto al enfoque económico, la marginación de los procesos, o sea, cuánto voy a ganar como dueño de la empresa me permite identificarlo en este proceso. Si yo trabajo con un diagrama de Potter o la cadena de valor para mi investigación, me van a decir ustedes qué va ahí, cuánto dinero estamos hablando, cuál es el flujo que van a manejar, es estado de cuenta, es pasivo, activo, etcétera, etcétera. Son aspectos que de una manera u otra tenemos que manejar, ¿verdad? Si no lleva marketing, la empresa no tiene nada idea de eso, se quita. Y entonces queda el huequito vacío, no, se reemplaza por otro, o sea, se van ampliando, ¿verdad?, los otros cuadros. Eso es lo que va ocurriendo. Ritos, así que por si oyen un ruidito, no se me asusten porque aquí lo tengo casi a la par. Ok, definición de la industria manufacturera. Aquí es pura definición, yo no los quiero aburrir ni mucha teoría, pero en pocas palabras esto lo que busca es darnos a entender cuál es el enfoque con respecto a estas teorías o a este tipo de, ¿cómo les puedo decir yo?, desarrollo de temas, ¿verdad? Aquí habla de que hay que conocerlos. Si yo estoy trabajando todo el día, pero yo no sé qué es este tipo de industria donde yo trabajo, hoy tengo que saberlo. O sea que más adelante su tarea puede ser en donde usted está trabajando, dígame cuál es el CDU, dígame qué tipo de flujo maneja, dígame cómo me lo puede graficar. O sea, eso es lo que vamos a ir acumulando en el tiempo. ¿Me entienden? Entonces, dice solamente la parte final, este puede ser finales o intermedios, es decir, para el consumo o para continuar con el proceso productivo, porque acuérdense que hay procesos que son parcializados, que se finalizan, pero es para que otro proceso lo termine. ¿Ya? Por ejemplo, yo que puedo hablar de la parte del plástico, el primer punto es generación de la bobina, y el punto número 2 sería la producción de la bolsa o empaques que se requieran de esa bobina de plástico. ¿Ok? Ya como siguiente tema está lo que es la materia prima, insumos industriales y mano de obra y ecología. Hay que tener muy claro de que, si se fijan, anteriormente hemos estado platicando con respecto a los temas del desarrollo de una organización, cómo esta trabaja, cómo esta funciona, ¿verdad? Cuáles
los beneficios de tener cierto conocimiento sobre el tipo de CU que maneja la organización, cómo puede influir en los procesos teóricos el caso, entre otros aspectos que se pueden considerar pues, para el proceso, ¿verdad? Eso es lo importante con respecto a este punto. Ok. A partir de aquí hay que tener muy claro lo que es los temas o las definiciones que ocurren dentro de los procesos que se van a estar evaluando en la empresa. Aquí les pediría ayuda a uno de ustedes. ¿Quién me puede leer este punto, por favor? Yo, dice, ¿qué es la materia prima? Se refiere a la materia que es extraída de la naturaleza y es transformada durante un proceso de producción para elaborar materiales que después sean convertidos en bienes de consumo. Ejemplo, madera, algodón, petróleo, lana, rocas y minerales, etc. Gracias Samuel, muy amable. Bueno, como decía su compañero, ese es el punto principal de toda industria productiva. Vuelvo a mencionar, no solamente de producción física, sino que también puede haber un tema de servicio. El tema de, claro, el internet que tenemos, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo nos sirve? ¿Qué tan bueno es ese servicio? Tigo, Movistar, y claro, no sé, ¿verdad? ¿Qué tipo de materia prima puede ingerir eso? Bueno, el servicio que se está trasladando desde un lugar hacia otro, para poder ofrecer a nuestros clientes la mejor calidad de ese producto o de ese servicio. Entonces, es ahí donde la materia prima se vuelve fundamental para este proceso. ¿Qué son los insumos industriales? Ya como insumo ya no solo se habla de materia prima, sino que son aquellos aspectos, o mejor como dice aquí, aquellos elementos que me permiten procesar la materia prima, que me permiten de cierta manera darle algún aditivo adicional a lo que la materia prima ya trae. En mi caso, en el tema de empaque, nosotros eso lo llamaríamos, por ejemplo, los pigmentos, que son los colorantes que se le ponen a la materia prima para que cambie un color, ¿verdad? En el tema de empaques. Entonces, termina siendo como esa ambigüedad, ¿verdad? En este punto. ¿Qué es la mano de obra? ¿Verdad? ¿Quién me ayuda con este punto? Si me ayuda, que no sea Samuel me ayudó. Ahí que mano de obra. Perdón, dale, Freddy. Comprende el esfuerzo y o conocimientos, tanto físico como mental, que una persona puede aportar para llevar a cabo una tarea de la actividad productiva. Ok, gracias, estimado. Ahí tenía alguien más. Ya me vas a ayudar. Que ahí vi que se inspiró. Bueno, la mano de obra somos todos nosotros. O sea, y es mucho de los puntos que hemos hablado anteriormente, ¿verdad? ¿Qué pasaría si no existiera mano de obra? Ya hablamos de la automatización, ¿verdad? Pero pensemos en mano de obra directamente el ser humano. ¿Qué ocurriría? Se cumplen los procesos, finalizamos las actividades. Por ejemplo, lo puedo poner bien, yo tomo eso en cuenta porque yo he estado investigando un poquito sobre eso, el tema de la inteligencia artificial. Ustedes saben de que ahora existen páginas en donde ustedes pueden tomar su foto, ¿verdad? Aquí una captura de mi rostro con mis movimientos, ¿verdad? Un poquito de cómo estoy moviendo la boca. El sistema te captura esa información y los mismos datos, obviamente voy a tener la misma vestimenta, ¿verdad? Constantemente. Solamente cambio las palabras y lo que estoy diciendo a cada momento ya lo están ustedes oyendo como que es un nuevo texto. Entonces ya no sirve tener un docente porque puedo tener una inteligencia artificial que me le dé clase a ustedes. Pero hay un detallito. Todavía no alcanza al tema de una pregunta, ingeniero. Yo, ok, escucho la pregunta y te respondo. Eso todavía no alcanzamos. ¿Ya? Pero sí se puede crear, imagínense ya esto, la capacidad de que alguien les esté dando aquí clases sin ser humano, pues, sino que es una inteligencia artificial. La mano de obra donde cabe en ese punto. Aunque no lo queramos ver desde el que lo está creando primero, ¿verdad? Quien crea esa información. Entonces, la mano de obra sigue siendo importante, ¿verdad? Aunque nos equivoquemos, aunque nos toque repetir a veces las cosas, seguimos siendo importantes en cualquier proceso productivo y de servicio independientemente. ¿Ok? Hay características que manejamos como seres humanos, prestar un servicio a cambio de recibir una remuneración económica, ¿verdad?
no todas las personas cuentan con las mismas habilidades ni poseen los mismos conocimientos. Puede perfeccionarse al mejor conocimiento y habilidades para un mejor uso. El costo de estas varían según los derechos laborales de un país, obviamente. Y este es un recurso, dice, pero no es propiedad de ninguna empresa u organización que la emplee. ¿Okay? Son características meramente del sector humano, ¿verdad? Yo sé que es teoría, yo ya les había dicho, pero es bueno que sepamos dónde viene esa teoría, ¿va? ¿De qué trata? ¿Cómo se define? ¿Verdad? Aquí hay diferentes tipos de mano de obra, por ejemplo, hay directa, indirecta, de gestión y comercial. Son 4. ¿Podemos agregar más? Sí, pero las principales y las que deben de estar en una organización son estas, ¿verdad? En sí, encasillan la mayoría, ¿me entienden? Lo que me puede llamar la atención en este caso sería por qué la de gestión y la comercial se separan. Y a ese es donde uno evalúa que los procesos productivos o de servicios no son nada sin las personas que estén en la parte de la gestión, que son cargos administrativos, y no sería la persona que vende el producto o el servicio que están ustedes produciendo con maquinaria. Entonces, por eso se separa. O sea, son como 2 campos. Se trabajan en conjunto, pero entre ellos tienen que tener un criterio diferente en su desarrollo. Vamos a continuar ya para nuestra última parte con respecto a nuestra clase del día de hoy, con respecto en el punto que nos quedamos anteriormente era la parte de la ecología industrial. Si se recuerdan, cuando nosotros platicamos la semana pasada con respecto a la misión y visión, hay muchos aspectos ahí que se tocaron con respecto a la parte del medio ambiente. El entorno industrial no es o no se hace a un lado de ese criterio, ¿me entienden? De ese perfil, de esa información. Es hoy en día mucho más complejo, digamos, difícil de evadir dicha responsabilidad para las industrias. Es ahí donde nace la ecología industrial, en base a ese contexto, en donde, como dice aquí, que es un área de ingeniería que busca contribuir socialidades sostenibles en el contexto de un sistema industrial como el ecosistema, donde los elementos son reciclados y cada componente está conectado a todo lo demás. En pocas palabras, lo que damos a entender en este punto es que las industrias tratan la manera de que hoy en día, de todo lo que acabamos de hablar, que son las materias primas, nos hagamos la pregunta, ¿cuál de todas esas materias primas yo puedo o dejar de utilizarla o reciclarlo de lo que actualmente yo estoy consumiendo? ¿Verdad? Hay industrias en donde, por ejemplo, dicen, actualmente nosotros trabajamos en la empresa con un tipo de producto, pero vamos a dejar de utilizarlo, vamos a dejar de aplicarlo porque contamina, por ejemplo. Pero me van a decir, sí, ok, contamina, pero resulta ser de que no existe otra forma de producir ese producto. O sea, no tengo un abanico de posibilidades para decir, ocupemos tal materia prima, ya no ocupemos esa porque contamina, ocupemos esa. Entonces, muchas veces se hace, digamos, ese contraste en este tipo. Y las empresas tratan de cierta manera, lo que dice ahí abajo, es minimizar las emisiones y el desperdicio de los productos peligrosos. Mira, se completa el ciclo de vida de la materia prima, es decir, buscar en cierta manera de que todo lo que se vaya a ocupar el proceso productivo no me contamine más de lo normal, por lo menos, ¿verdad? Y buscar algunos productos que me puedan sustentar con la misma generalidad de la materia prima que estoy ocupando. Entonces, ese es un ejemplo. Otras industrias lo que hacen es que pagan a ciertas empresas que su trabajo principal es buscar desechar los productos tóxicos o digamos de índole, digamos, que contaminen en lugares adecuados y con, digamos, en cierta manera, con permiso del Estado, por decirlo así. No se vayan a recordar ustedes del caso de Sanjak, por ejemplo, ¿verdad? Que hace un par de años se identificó una queja, por decirlo así, o una alerta en donde se decía que esta empresa estaba echando desperdicios tóxicos de todas las tintas y todo lo que producía al río que pasa justamente en la parte de abajo. Samuel, dinos.
Sí, ingeniero, con respecto a ese caso, pues, hasta donde lo último que supimos, pues nosotros fue de que, bueno, de hecho se llevaron preso al dueño y al gestor, ¿verdad? Al responsable de la gestión ambiental, porque estaban contaminando la quebrada o el río que pasaba ahí en esa zona. Exactamente, O sea, así es. llegó el medio ambiente, cerró la empresa, no sé por cuántos años, pero pasó un buen rato cerrada, y el pobre fulanito fue preso, ¿verdad? Sí, Junto con el mira, dueño. ahorita entiendo que está abierto, entiendo que se abrió, digamos. Pagaron una multa, eso es lo que se sabe ahorita. ¿Cuánto? No me acuerdo, no tengo eso en la mente ahorita. Pero pagaron una multa y, como tú dices, metieron preso al responsable de la empresa, el gerente de la empresa y al encargado porque según lo que la investigación, yo creo que tú has de saber, la empresa se supone que es en pro al medio ambiente. Incluso hay varias camisas que ellos tienen que dice al medio ambiente, ¿verdad? No contamines, por ejemplo. Ustedes saben de que la marca de Disney la maneja Saint-Jacques. Entonces, hubieron ciertas cosas que le tocó negociar, tanto para su marca, así como para la parte de la planta, para que volviera a funcionar. Creo que se paró por 3 meses, creo yo, o 2 meses, algo así. ¿Ya? ¿Por qué? Y ahí es donde le digo, aquí viene una parte bien interesante en este punto. Cuando hablamos de la ecología industrial, nosotros tenemos que contemplar muchos aspectos, ¿ya? Muchos tipos de, ¿cómo les puedo decir?, de producciones de ciertos productos, mejor digo, terminan, por ejemplo, la melaza, la producción de azúcares. Deja la melaza y ese producto se desparrama por todo el proceso productivo, en la parte de abajo, donde están las cañas y todo esto, ¿verdad? Cuando está cociendo el azúcar y todo lo demás. Y ese producto, no sé si también se recuerdan, hace un par de años hubo un previo, como que fue que se salió todo y tapó todo un gran pedazo de tierra. Hace un par de años fue eso, en donde lamentablemente la planta cerró por un año, ¿verdad? Primero para limpiar todo lo que estaba ahí. Aparte la multa le tocó dejar de funcionar un buen tiempo. Y cuando volvieron a reactivar, la promesa era que no tenían que hacer algo para que no vuelva a ocurrir. Era una misión, ¿verdad? Entonces les tocó evaluar, hacer una investigación con el Ministerio de Trabajo por la cantidad de personas que están trabajando. Vaya, funciona nuevamente, ahí va funcionando con cuidado, ¿verdad? Para que ese tipo no vuelva a ocurrir esa situación. Vámonos a un caso más extremo. Y yo creo que ustedes, más de algunos de ustedes han de saber ese caso. Si no, investiguenlo. Récord, baterías Récord del Salvador. Poya, súper. Era la mejor, bueno, en su momento era lo mejor, el top de las baterías. O sea, era una batería de calidad que no se arruinaba rápido, súper genial. Vaya. Como cuento, yo quise ir a trabajar a esa planta, la planta es de Récord, como cuento, no pasó, no tuve la dicha, dije yo, Dios sabe por qué. Ok, ¿qué ocurrió con esa planta? La planta, lamentablemente, el desperdicio de ácidos, de líquido de la batería, el plomo ocupado para colocar en la batería, usted sabe que las celdas de la batería tienen plomo, ¿verdad? Hay un nuevo material que está ahí, algunas baterías que son las que están ahorita, que se busca que no sea contaminante, pero tiene ciertas condiciones que son menos, pero tienen. Pero comparada a la Rayovac, otro nivel de un tema ecológico, pues bien complejo. Vaya. El punto es esto. El problema que ocasionó a lo largo de los años Récord hizo que el lugar al día de hoy son varias hectáreas. Creo que incluso hay una comunidad que está cerquita, a 1 cuadra, 2 cuadras más o menos. Todo el terreno quedó contaminado de plomo. ¿Qué significa eso, ingeniero? El agua, todo lo que vayan a sembrar de alimento, todo eso llevaba radiación, o sea, llevaba un contaminante. Y las comunidades
comían, ¿verdad? De todo eso. ¿Qué pasó a los, como le digo que esto fueron años hasta que ya ocurrió el problema? La gente comía, ¿va? Comenzaron los niños a enfermarse, ¿va? Nacían los niños con deformidad, ¿verdad? Con problemas renales, o sea, y la pregunta de millón, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo logró esta empresa pasar más de 10 años produciendo eso y afectando eso? Bueno, corrupción se llama uno, y no, como vuelvo y repito, no comento yo nada más, busquen información, investiguen. Ya les dije, el caso de la planta de baterías Récord, El Salvador, ese es el tema. Hay un reportaje incluso. El punto fue de que la tierra no sirve hasta el día de hoy. No sirve la tierra. La gente, me acuerdo que la tuvieron que pasar a otro lugar, o sea, para dejar ese lugar sin utilización, ¿verdad? Las trasladaron a otras áreas, pero aquí vamos a toda esta historia, ¿va? Muchas veces nosotros estamos dentro de la empresa y nuestras funciones son las que buscamos que se cumplan. A mí me pagan por ser contador, a mí me pagan por estar en la máquina, a la par de la máquina, metiendo materia prima. Pero nuestro alcance en conocimientos o en el tema ambiental es sencillo, no me complico. Aquí me pagan, yo hago lo que me piden. ¿Qué pasó? Creo que eran 300 personas, si no me recuerdo, en esa planta. ¿Qué pasó con las 300 personas? Adiós, les dije. Porque Récord cierra producción en El Salvador por esto. Si ven alguna batería Récord, esa es de afuera la traen. Y el Ministerio de Medio Ambiente ya tomó medidas para este tipo de industria. O sea, ya se imaginan cómo debe ser el terreno, tiene que tener un no sé cuánto de concreto, la planta tiene que tener no sé qué, o sea, es bien complejo. Por eso no viene otra empresa que produzca baterías nuevamente a El Salvador. Ese es el motivo, principalmente por las restricciones que han habido, que no son nada malo. Lo que ocurre es lo que sucedió, ¿me entienden? O sea, entonces, a lo que vamos con el tema de ecología industrial, en el tiempo, nuestro país se ha vuelto en un lugar en donde, depende del tipo de industria donde estamos trabajando, tenemos que tener mucho cuidado de qué tanto contamina, ¿no? Me van a preguntar a mí, ingeniero, pues usted dice que trabaja en una empresa de plástico, hacen bolsas, sí. Nosotros tratamos la manera de capitalizar ciertos recursos económicos en bien de la comunidad que está alrededor de nosotros, que uno es el Plan de la Laguna y el otro sería la zona de Merliot, zona franca Merliot, digamos, cerca de la Universidad Matías Delgado. Entonces, ¿qué significa eso? Si llegara a haber un habitante de esa zona que dijera, mire, me está contaminando, la empresa sí o sí tiene que buscar, no sé cómo, la manera para compensar y solucionar inmediatamente ese problema. Entonces, la empresa ha hecho actas, mejor digo, le ha pedido al Ministerio de Trabajo que revise la empresa, al Ministerio de Economía, no, al Ministerio de Medio Ambiente que revise. O sea, hay cierto protocolo que se está cumpliendo para poder seguir trabajando. Vuelve la pregunta, pues sí, pues es de plástico y el plástico contamina. No es para quedarme en ese rollo, ¿verdad? De hablar sobre eso, pero les voy a comentar algo bien interesante. Nos decían, bueno, ¿quién bota el plástico al mar, ¿vale? ¿Es la empresa o es el ser humano? Es el ser humano, pero no se salga del tema, me van a decir. Ok, comprendo. ¿Qué hizo la empresa ahora? Hace una concientización sobre el uso de plásticos actualmente. Y bueno, tiene años ya de estarlo haciendo, ¿verdad? Incluso se ha visto a veces de que, por ejemplo, una empresa botó un montón de bolsas de las que nosotros producíamos para ellos y las botó en el mar. ¡Pah! Todo decía que era hecho en El Salvador por termoencogible. Vamos a multar a termoencogible. Y preguntaron en termoencogible, miren, esta bolsa se viene para acá. No, esta bolsa estaba actualmente en tal planta, de tal cliente, y para tal fecha. Vayan para allá, por favor. Entonces se fueron de la planta, ¿verdad? ¿Qué pasó? Es que fíjate que fue un error. Sí, pero el error llegó hasta el mar. Pero a lo que voy en esa historia, nosotros sí proveemos de ese tipo de producto, pero
se hace encarecidamente e incluso hay un formato que nos piden que firme el cliente para la conformación de eso. Ahora bien, adicional de eso, ocupamos nosotros ahora nuevas resinas que son, digamos, autodestructibles o biodegradables, digamos así, que permiten de que la bolsa se destruya lo más rápido posible. Se consume incluso así en el aire, por ejemplo. Requiere estudio, requiere un tiempo de proceso, porque no es a la noche a la mañana, porque si no, ¿para qué se hace la bolsa, verdad? Pero en algunos casos ustedes posiblemente han visto alguna bolsa que se deshacen al tocarla. Es porque trae ciertos componentes que permite ese tipo de acción y no contamina al medio que se rodea, el aéreo o el físico en la tierra. Por ejemplo, todas las industrias deben de manejar lo mismo. No solamente una en específico, acá hablamos de todas. Textil, de pesca, el tema de productos químicos, de champús, todo esto requiere de buscar este contexto, ¿verdad? Entonces, dentro del proceso de la investigación que ustedes vayan a hacer más adelante, posiblemente sea hacernos la pregunta: ¿la empresa investigada cumple con los requisitos de medio ambiente actualmente en El Salvador? ¿Bajo qué criterios esta empresa logra desarrollar, digamos, el criterio de medio ambiente y de seguridad ecológica, por ejemplo? ¿Verdad? Es solo una retórica, ¿ok? Igual manera hay una trascendencia, o sea, todo eso no es de la noche a la mañana, miren, desde 1713. Cultura económica, conferencia de Estocolmo, que esa fue una reunión con empresarios, comisión de Brundtland, convenio de Brasilia en ecología industrial, la agenda 21 en Río ya en 1992, hasta llegar hasta 2019. Me van a preguntar, ingeniero, ¿y por qué hasta 2019? ¿Por qué vino la pandemia? No es que no se hizo nada, se hicieron ciertas reuniones a nivel virtual, así como estamos platicando nosotros ahorita, en donde se establecían, ¿verdad? Alguna empresa llegaba y decía, miren, yo creo que hoy en día había que trabajar así con la materia prima. A mí me ha funcionado y ponía los casos de éxito. Entonces, es la manera que se ha continuado. Yo ahorita tengo que continuar con el eje de tiempo para saber qué más se logró en ese tiempo, pero la ecología circular fue lo último que se habló en el 2019, que buscaba esa economía, de que todo lo que sacaba la empresa de una manera u otra tenía que regresar. Por eso nosotros, por ejemplo, por ser comercial, compramos plástico sucio, contaminado, vaya, y tenemos nuestra propia planta de peletizado que reprocesa esos plásticos, lo destruye nuevamente y lo convierte en materia prima para un cierto tipo de producto. ¿Por qué un cierto tipo? Porque como va contaminada, tiene un mal olor, a veces no es sustentable para un producto, una bolsa de comestible, que metan el sándwich, por ejemplo, porque puede contaminar con olor el producto. Entonces son aspectos que ocurrieron en el tiempo con ese tema. Adicional a eso están los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Que esto lo hizo la ONU, ¿verdad? Lo planteó como un plan para todo el mundo, ¿verdad? En donde todas las empresas tienen que buscar la manera de lograr alcanzar cada uno de esos objetivos, finalizarlos, o sea, aplicarlos. Yo creo que ustedes no sé si tienen ese conocimiento o saben en cierta manera cómo está posicionada la ONU actualmente. Realmente se ha visto que hay ciertos objetivos que posiblemente no son para todo, ¿vale? Pero se toma como en consideración, ya que hay algunos aspectos que, quieras o no, sí hay que tomarlos en cuenta, ¿vale? Hay que medirnos bajo un perfil, ¿vale? Para tener una idea de cómo podemos desarrollar en el futuro. Quizás no completo todos los objetivos, pero por lo menos más de algunos lo tenemos que aplicar. Eso en la industria. Ahora bien, todo lo que acabamos de hablar, en cierta manera, busca desarrollar, digamos, de cierta manera, todo ese montón de recursos que necesitamos para poder producir en una empresa, para poderlo desarrollar. Y es ahí donde viene la temática de tener bien claro cada uno de esos contextos, incluso tomando en consideración a lo que es el tema en sí de la tecnología. Es decir, si yo no tengo materia prima, si yo no tengo insumos industriales, mano de obra y ecología aplicada en mis procesos, ¿qué va a pasar conmigo?
¿Cómo vamos a cambiar? ¿Cuál va a ser la transformación que se va a tener? ¿En qué vamos a finalizar todo este proceso? Ok. Dentro de este contexto, como hablamos de los cambios tecnológicos que pueden ocurrir, también tenemos lo que son los aspectos que las organizaciones y su entorno tienen que subsistir en el día a día. Tienen que tratar la manera de manejar un mundo, ¿verdad?, en donde hay un constante cambio de actividades, de trabajo, de funcionamiento de la misma empresa, en donde nosotros estamos, ¿verdad?, en donde nosotros estamos sentados viendo todos esos cambios, muchas veces imperceptibles, ¿verdad? No damos cuenta, y otras veces no damos cuenta, pero cuando alteran incluso mis actividades, mi trabajo, mi forma de hacer las cosas. Es ahí donde este tema permite en cierta manera identificar dónde estamos colocados. ¿Okay? Aquí hay dos puntos. Un punto es donde dice la organización es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos. ¿Okay? Y abajo dice es estática y limita los objetivos. Se usa para alcanzar objetivos, busca organizar, estructurar y integrar. Eso es lo que pone ahí unos ejemplos ahí que dice el tipo de empresa, ¿va? Familiar, escuela, empresa, universidad, ministerio, comunidad, religiosa, etcétera, etcétera. Y el otro lado es, la administración es un conjunto de principios y técnicas que se explican para ejecutar las funciones del proceso administrativo. ¿Qué significa esto? En un lado yo sé mis procesos, pero no sé teoría, no sé sobre tecnología, no conozco nada sobre eso. Y sobre el otro lado, tengo conocimientos tecnológicos, me estoy preparando educativamente de los avances tecnológicos en la industria donde yo pertenezco. Me voy a YouTube, por ejemplo, me voy a alguna TikTok. Vieran que si uno ocupa TikTok como debe ser, en lugar de salir de chicas bailando para los caballeros, no hombre, qué montón de información hay allí. Solo es saberla buscar y encontrar y con esa posicionarse. En el caso de lo que se busca acá en la asignatura, por ejemplo, es una parte de la organización conjunto, dice, del proceso relacionado y unificado. O sea, la tecnología no simplemente es algo que me va a servir solamente para hoy, para este momento, para salir adelante, sino que tengo que buscarla y aplicarla para todo lo que esté por venir. Por ejemplos, ahí vienen los factores como los valores, principios, misión y visión que anteriormente habíamos estado platicando. ¿Qué es una organización entonces? ¿Qué es una empresa? Entidad social compuesta por personas, recursos, la cual está estructurada y orientada deliberadamente hacia un objetivo común. Eso es lo que se está planteando con respecto a lo que es una organización. Cada organización está manejada bajo un contexto de formación o estructura. ¿Qué tiene que ver esto en la tecnología? Bueno, si yo no tengo una estructura adecuada, no puedo yo pensar en la tecnología en mi proceso o en la empresa donde yo estoy trabajando. No puedo. No alcanza esa información para ese punto. Es ahí donde aparece lo que es este tipo de, digamos, estructura que presenta una función administrativa como cabeza en la parte superior. La estructura destina y define, que es esta parte de aquí, o sea, la empresa trata la manera de concentrar toda la información en el centro para a partir de este momento comenzar a desplazar hacia los extremos para una formación formal y una informal. ¿Cuál sopesa más? La que por lo general se le da más hincapié es la formal, pero depende. ¿De qué depende? Depende de qué tan constituida esté la empresa. Si la empresa acaba de nacer y solo son 7 personas, póngale por ejemplo, que están trabajando y comenzamos, ¿verdad?, a hacer los pininos, no necesariamente tiene que ser formal, puede ser informal y que en el tiempo se vaya transformando, ¿verdad? ¿Por qué es importante la estructura organizacional? Esta busca desarrollar de mejor manera el logro de los objetivos. O sea, los objetivos de la empresa son fundamentales. Si hay una empresa que usted me dice, mire, yo trabajo en una en donde nunca en mi vida he sabido sobre qué es un objetivo. Yo la pregunta que le haría, ¿cuántos años tiene esa empresa? Ah, tiene 20. Ok. Mi respuesta sería, vaya buscando otra empresa, ¿verdad? Porque de un día para otro, quien quita que esa empresa desaparezca. ¿Y por qué, ingeniero? ¿Por qué tan cruel en esa parte? Simplemente porque si una empresa no es estratégica, se nota si no tiene objetivos. Y si no es estrategia, significa que yo no tengo pensado hacia dónde va, cuál es su futuro, cuál es su desarrollo.
qué es lo que piensa crecer en el tiempo. Dice aquí que busca alcanzar los objetivos con mayor eficiencia y en común acuerdo con los miembros de la organización, con todo, o sea, en conjunto vamos a llegar a la meta. Aumenta la productividad y reduce los costos. Se limita en los roles, dice, funciones y responsabilidades. Crea procesos y define protocolos. ¿Se acuerdan como cuando uno le dice, mira, hacerlo como lo hace tu compañero, pero trata de hacerlo mejor? Y la pregunta, ¿y él cómo lo hace? Anda a preguntarle. Va a tu compañero, mira, ¿y tú cómo haces? Bueno, si tú me venís a quitar el trabajo, no te voy a decir. No, es que fíjate que yo estoy haciendo, vaya. Te voy a decir medio. Esto es lo que se hace. Vaya, te vas con lo medio, ¿va? Regresar a tu puesto de trabajo y comenzar a trabajar con eso, con lo que te dan, con esa información. Entonces, ¿qué ocurre bajo ese contexto? ¿Qué pasa? Las funciones operativas de una organización no las tengo definidas y no las define 100% el empleado, ¿verdad? El colaborador. La empresa tiene que estar buscando día tras día saber qué es lo que hace la gente con la que está trabajando. Muchas empresas dejan los perfiles ocupacionales de trabajo como algo que algún día nos va a servir, y cuando nos pide el gobierno, nos pide el Ministerio de Trabajo, lo vamos a hacer. Pero no se da cuenta que tras esa información, el día de mañana que esta persona ya no esté en el puesto que tiene actualmente, tenemos que buscar a alguien que tenga los mismos conocimientos, por lo menos, o que sepa hacer lo que hace esta persona. Quizás no igual, pero la idea es, ¿verdad? Entonces, esos son los contextos principales en esos puntos. ¿Verdad? Y esos son aspectos que... Omar, dinos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, quería comentar al respecto que a veces se nos da el caso, y yo lo he visto donde trabajo, que contratamos un nuevo elemento y lo correcto sería darle su descriptor del puesto, los procedimientos que él va a aplicar, y después darle un refuerzo verbal y después la inducción técnica físicamente hablando, ¿va? Pero nos pasa que contratamos un nuevo elemento y mira, vos vas a ser el auxiliar de este otro y él te va a enseñar, ¿va? O hacer lo que él haga, ¿va? Entonces, a pesar de que a veces las empresas tienen muy buena organización, tienen los procedimientos definidos y los descriptores definidos, a veces no le damos uso a la herramienta, ¿va? Exactamente. Gracias, Omar, excelente comentario. Sí, en efecto, eso es lo que ocurre. La empresa puede ser super top, o sea, ser lo mejor del Salvador, aquí que estamos nosotros, en este país, pero si tiene falencias o si tiene algo que no haga que la empresa subsista en el tiempo, ese puede ser un factor. O sea, puede ser un factor denominante para que la empresa no pueda continuar desarrollándose en el tiempo. Y me dirán, ingeniero, tan necesario es que la empresa tenga un enfoque en los procesos, en los perfiles, en los descriptores de puesto. ¿Es importante eso realmente? Vámonos al futuro. El día de mañana que necesitemos a otro Omar, a otro Samuel, a Freddy, a Wendy, etcétera, etcétera. En la empresa donde estamos actualmente, muchas veces el dueño dice, mire, yo quiero una persona como fulanito, así igualito, y que se pone la pila. ¿Cuál es el perfil? No, que tenga corazón a la empresa. ¿Cuál es el perfil? No, que se ponga la pila. ¿Cuál es el perfil? Muchas veces a nosotros nos toca trabajar en recursos humanos. No, hombre, chicos, si les contara, eso es un show chuca, y lo más problemático de esa situación es que quien está haciendo la ejecución del contratar personal, como dijo Omar, es al que le llueven y le truena porque él lo contrató, porque él lo eligió. Entonces, el manejar un cierto perfil, el manejar de cierta manera, conocer los aspectos básicos que contiene el puesto actual es importantísimo. Hace un par de años, por ejemplo, mi puesto, el que yo tengo actualmente, bachiller. Malo, bueno, no, tranquilos. En su momento ese es el top, o sea, ese es el punto medular donde uno puede trabajar en las funciones que tiene ahora. ¿Qué pasó en el tiempo? ¿Qué ocurrió después de allá de los 90 al 2000, por ejemplo? No, tiene que ser un ingeniero o un técnico.
pongámoslo en la época de los técnicos, del IRCA, por ejemplo, algunos de ustedes sabrán. Un técnico del IRCA es un buzo. Entonces, jalaban a los técnicos en un cierto tema de cooperación en lo que es la industria. ¿Qué pasó ahora? Quedamos ingenieros industriales. Lo queremos bilingüe. ¿Y eso por qué me va a decir usted? Si antes estaba uno que era bachiller. No, es que nosotros consideramos que ahora tiene que ser así el perfil para que tenga mejores competencias y pueda ayudarnos a hacer más cosas. Bien, mal. No. Acuérdense que es lo que estamos hablando en el inicio, los objetivos de la empresa y lo que busca esta para poder subsistir y ir creciendo en el tiempo. Pero entonces es ahí donde aparecen todos esos aspectos, ¿verdad? Aumenta la productividad, crea procesos, define, diseña estrategias de mejoramiento, de división de trabajo y jerarquía de responsabilidades. O sea, si yo no tengo claro eso, tengo que formarlo, ¿verdad? Incluso hace un par de años, en donde yo estaba trabajando, no tenía el perfil. Y entonces un día no tenía nada que hacer, ¿va? Me puse a hacer mi perfil del puesto, en base a lo que yo sé del puesto. Excel básico, que tenga tanto conocimiento en inglés, que sepa conocer esto, ¿me entienden? Que conozca del proceso, va. Y de la noche a la mañana me llega el recurso humano, mira, queremos tu descripción del puesto, hacémelo. No, aquí está, le digo. ¡Ey, qué chivo, qué rápido! Va. El primer punto que uno puede pensar es, hijo, pues viene otro nuevo, me van a poner otro rapaz. O ya me quitaron, va. Pero lo que busca la empresa principalmente es crecer. Si yo quito un elemento, no es crecimiento. Recuerden muy bien, no hay ninguna empresa que se sienta feliz y que se sienta como en contexto de tener una buena empresa si despide personal. Nadie, aunque haya pandemia. Tienen que saber eso. Si no lo saben, hoy lo saben. O sea, el despedir a alguien no es el primer punto de quiebre. Incluso a los líderes, jefes de procesos, supervisores, antes del proceso de despedir a alguien, tienen que preguntarle, ¿estás seguro de que vas a hacer eso? Es que la empresa me autorizó, dice el supervisor. Es que de arriba viene, ok. ¿A quién vas a despedir? Y aquí hay un abanico. Del mejor al peor, vaya. Pero incluso cuando uno se da cuenta que el peor hace una gran cantidad de actividades, uno lo piensa. Y dice, no puedo quitarlo. Y si lo quito, ¿quién va a hacer todo eso? Y el otro que está más arriba me va a decir que no va a hacer eso, que él no trabaja para esa función. ¿Me entienden? O sea, es por eso que a veces uno dice, los primeros que cuando una empresa va en problema, en picada, o tengan problemas económicos, los primeros que cortan son las cabezas. Y es muy cierto. A veces pues uno es muy bueno querer ganar mucho dentro de una organización. ¿Me entienden? O sea, o está en el número uno, ¿me entienden? Porque son los primeros que comienzan a ser evaluados. Ya después somos nosotros, todos los gatitos, ¿verdad? Pero esa es parte de un funcionamiento de una organización. Es parte de buscar un orden claro de funciones y actividades. Y no sería de procesos dentro de una organización. Los efectos que produce una buena estructura organizacional: identificar y clasificar actividades, asignar a cada división una autoridad, agrupar en división o departamento. O sea, si se fijan, es todo ordenando. Si yo no tengo esto ahorita, estas son las bases para comenzar a hacer. Si usted está en un departamento como supervisor, jefe, usted tiene que tener bien detallados estos factores en su proceso, para que se vea un orden claro y lógico de sus actividades, para que cuando venga la empresa y quiere evaluar a hacer lo mismo, van a decir, wow, ¿cómo es que ustedes tienen eso? No es que yo estoy aplicando lo que me enseñan en la universidad, fíjense. Que usted está estudiando en la universidad. Sí, yo estoy estudiando en la universidad. Bien, qué bien, excelente. ¿Me entienden? O sea, hay ciertas cosas que hay que tomar en consideración. Luego de tener esto, lo anterior claro, vamos a ir a las estructuras organizacionales. Tenemos la gerencia administrativa, gerencia comercial. Este es el primer punto donde uno dice cómo genero mi primera estructura organizacional. Y esta es la primera, la más básica, donde hay dos gerentes. Puede ser supervisor, jefe, no importa, pero hay dos personas encargadas de dos procesos fundamentales: la área administrativa y la parte comercial. ¿Ok? Y este es a nivel institucional el organigrama.
El organizacional es, dice, un conjunto de puestos de trabajo, los cuales están agrupados por departamentos, unidades o secciones. Esa imagen ya usted ya se la puede, ¿verdad? Y a veces sentimos que algo así como que nos presiona, ¿verdad? A lo último. Pero ese tipo de organización es funcional muchas veces. Es requerido para otras organizaciones. Elementos básicos de una organización: la misión, visión, valores, principios, políticas, entre otros, que considere la filosofía de la organización. ¿Y para qué sirve eso usted si es puro texto? Nadie lo lee, ni el dueño sabe cuál es la misión. Orienta en las acciones que realiza todo el personal de una organización. Deja claro las responsabilidades básicas de cada departamento. Detalla las descripciones de los puestos de trabajo y su responsabilidad. De ahí tenemos la estructura simple. Inicialmente posee una estructura simple, dice, o inicial. Es una cero, el gerente y un montón de gente para abajo, la cual busca como fin desarrollarse de manera sostenible en el tiempo y tratando poco a poco de especializarse. ¿Qué es lo que busca en este caso una organización de entrada? Funciones de comercial o venta, funciones de producción, funciones administrativas. Es lo que necesito. Con esto comenzamos a trabajar ya. Nos hacemos una empresa nosotros y eso sea lo principal. Me va a decir, ¿por qué está ciego esta persona? Sí, porque no hay una estrategia en este momento. Todo es para ser funcional, todo es para que esto camine. Nace de las necesidades que se generan en el momento de la organización. Hey, mira, necesitamos alguien de exportación, alguien de logística, necesitamos la persona que nos va a estar llevando el producto al cliente, un camionero. Necesitamos un camión, no tenemos. Mira, hay recursos humanos, somos 4 ahorita, pero vamos a contratar otro. Te va a venir el Ministerio de Trabajo, pues contratate uno que cobre barato, que sepa medio, que salga de la UTLA. ¿Me entienden? O sea, se va formando la organización y es segura necesidad, no es algo que está implícito. Tipo de estructura, entonces, a partir de ese momento que tenemos son organizacional o lineal o militar, la funcional, staff y por comité. Existen las mixtas, pero esas se generan en conjunto con esta principalmente. ¿Y qué es lo que va buscando, por ejemplo, la organización en línea o militar? Como es militar, esta proviene de esa facción, o sea, proviene del contexto de lo que tenía de estrategia los militares en su momento. De ahí se toma en referencia y todavía es útil ahorita, en esta época, para las iglesias, los ejércitos y pequeñas empresas, en donde dice aquí, tiene la principal característica de ser guiada por una persona, quien toma decisiones y responsable de mando. Por eso hay un gerente, aquí está, hay un gerente, hay un supervisor y estamos todos nosotros, por decirlo, en donde la autoridad proviene de arriba hacia abajo y la responsabilidad va de abajo hacia arriba. ¿Ya? Entonces de ahí proviene ese tipo de organización, ¿verdad? Ventajas y desventajas que tienen. Las ventajas: estructura muy sencilla que puede ser competitiva por cualquier elemento. Define perfectamente la responsabilidad de todos los involucrados. Porque como es pequeñita y es adaptativa, según necesidades, tengo ese conocimiento. Es un modelo de organización muy estable, no hay mucho cambio. Muchas veces se combina como que fue tipo para las empresas familiares, por ejemplo, que se mantienen en los años. Desventajas: su dirección es directa y de único sentido, por lo tanto causa en los empleados que sean autoritarios cada vez más gradualmente, o sea, se ven como solos, no hay alguien que los acompañe. Si la empresa crece rápidamente, o sea, va subiendo, va creciendo, esta forma de organización se vuelve deficiente, por la misma razón, porque es muy robusta, muy grande, entonces la información proviene de arriba hacia abajo, se pierde en todo esto. La formalidad de la comunicación con los supervisores es demasiado rígida. Mira, yo quiero que hagas esto, punto. Es que no puedo, no tengo conocimiento, no me importa hacerlo. Acuérdense que es algo militar. Entonces, ese sería como el contexto top sobre ese tema.